¿Qué? Vístanse, por favor. Bueno, pues a partir de ahora continuamos en castellano. Y por parte de Human Leadership, pues vemos la visión de que un nuevo mundo no se hace solo, sino que lo hacemos sobre todo empresarios y gente de acción conectados con los valores y con la conciencia global, que no solo es la conciencia de mí mismo, ¿no? Que es el cambio que estamos viviendo. Entonces, Pepe, en tu caso, vienes de una empresa que es histórica, que queda corto, ¿no? Es de estas cosas que cuando hablas con los americanos, ¿no? Les dices histórica y para ellos son 50 años, ¿no? O 100, ¿no? Y cuando hablas de una empresa que tiene más de 450 años, ¿no? Como de familia de tradición dedicada al vino y a los espumosos, pues es todo un recorrido, ¿no? Entonces, el hecho de generar un cambio en una empresa con tanta tradición, pues para mí tiene mucho valor. Para ti, ¿qué significado tiene esta tradición, ese peso, esa historia? Bueno, oye, primero de todo, muchas gracias por tu invitación. Me hace mucha ilusión estar aquí porque con Xavi nos conocemos desde hace muchos años, ¿eh? Nuestras madres son amigas y amigas de la montaña y hoy es el Día de la Montaña, ¿eh? Y la tenemos aquí detrás, además. Luego también eres demasiado generoso porque lo del éxito, yo lo de la tradición lo digo al revés. Imaginaros que hace 450, 500 años documentados que estamos trabajando la misma granja, que hacemos vino, que tal y cual, y seguimos siendo una pyme, ¿no? O sea, que esto los americanos dirían, tío, a ver si espabiláis un poco, ¿no? El tema, nuestra tradición es agrícola y yo creo que, o sea, lo que es muy bonito, y es por lo que estamos aquí, es que de alguna forma, cuidando la finca, cuidando la granja, cuidando nuestro sistema agrícola, estamos consiguiendo captar la atención del mundo a través del vino, al tiempo que proteger el entorno, ¿no? Entonces esto es lo que ha sido como un cambio de chip brutal que tuvimos a partir del 2007-2009 y que está cogiendo mucha fuerza, ¿no? O sea, Y perdóname que te coja este cambio de chip. mm, Porque claro, toda empresa, más cuando tiene tanta historia, o mm, tiene su inercia, ¿no? mm, Y no es ajena a la inercia global, sistémica, ¿no? mm, Entonces, hemos vivido a lo largo, sobre todo del siglo XX, una industrialización mm, masiva, ¿no? mm, Entonces, vuestra empresa también tomó parte de esa ruta, mm, ¿no? Entonces, hay un momento en que eso como chirría, ¿no? mm. ¿Cómo sale ese momento? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es ese cambio de chip? A ver, o sea, dos cosas. Una es a nivel más mm, externo. eh, yo tengo la suerte que empiezo a trabajar con mi padre a finales de los 90 y en aquella época la empresa familiar estaba pasando una época muy mala. Entonces, es decir, muy mala quiere decir que estaba en una situación prácticamente de quiebra. Entonces, esto es como un reset dentro de una historia de 21 generaciones. De repente, en la generación 19, pues no, me imagino que todos los proyectos, pues, o todos los momentos pasan altos y bajos, pues estamos tocando fondo. Entonces, esto es como un reset, ¿no? Es como, es aire fresco, porque como estás pasando una época tan difícil, pues todo lo que tú haces es como para volver a construir desde cero, ¿no? Entonces es muy liberador a nivel de que puedes arriesgar, me acuerdo, mi padre en plan, bueno, oye, haz lo que tú creas y este es tu proyecto y tal, ¿no? O sea, muy generoso también, que dentro de los proyectos familiares el retirarse a tiempo, estas cosas, pues siempre son muy challenging, ¿no? Y a nivel interno, yo fui a estudiar a Estados Unidos en los 90. Mi pasión no es el vino, es el mundo social. Apliqué a varias non-for-profit a nivel internacional, pero como soy bastante tocho, tú ya me conoces de hace tiempo, no me cogieron, entonces acabé en el negocio familiar.
Pero sí que la sensibilidad para la cultura americana y tal se me quedó muy dentro y quisimos volver a vivir a Estados Unidos en 2010. Y esta época de estar, o sea, en el negocio, pero desde la distancia, fue reveladora en el sentido este del cambio de chip, ¿no? De ver las cosas que tenemos aquí, que pues, con nuestro día a día pues, a lo mejor no las apreciamos, de pensar en grande y actuar en pequeño, de construir desde el positivo. Y bueno, luego también tuve un poco de como influencias de otros entornos, otras formas de hacer más vinculadas al mundo de la espiritualidad y etcétera, que también fueron muy transformadores, ¿no? Y entonces, sí, pues un poco se juntan estas dos cosas, ¿no? Em, también pasaste, no sé en qué época, pero pasaste por varias fincas, ¿no? Que eran como las fincas referentes, ¿no? Ujú, Fincas de enorme historia y tradición, ujú, am, que me interesa como que ahí había un conocimiento, mm, ¿no? Escondido, ¿no? mm. ¿Qué sacaste de estas fincas? Bueno, claro, yo cuando empecé a trabajar en el negocio familiar, mi background era más de negocios y social, y entonces me espabilé en el vino, ¿no? Estudié enología y tal, y lo más influyente o lo que más me inspiró fue los internships en pequeños productores de Francia, referentes en su zona, como Didier Daguenot en Loire o Olivier Lamy en Borgoña o Larmandier en Champaña o Harald Alexander en el Nage en Alemania y tal, ¿no? Referentes en lo suyo. Un poco este modelo, en el vino yo creo que Francia es el referente mundial, pero es el referente mundial porque la noción terroir es la que manda. No es el ego bodeguero español, que lo digo así porque lo hemos hecho nosotros también, y esto nos llevó a la ruina también, ¿no? De arquitectura, grandes bodegas, toda la diagonal de Barcelona con Opis, Naval de Sempre, Veu Rabantos Blanc, coches, restaurantes de lujo y tal, ¿no? Allá es al revés, es un way of life el hacer vino y el negocio del vino. Entonces, pues es trabajar la tierra, es conocer la viña, es estar pendiente de la climatología, entenderla, intentar hacer el mejor vino posible, que al final es un vino que hable de tu sitio con la mínima intervención externa, ¿no? Y este es el modelo que a mí me captivó y entonces pues fue también lo que nos llevó a la recuperación del organismo granja, ¿no? Que bueno, es que me gusta mucho la palabra que hable de tu sitio, ¿no? Mm, Porque de alguna forma es valorizar aquello que tienes ujú, que no le has dado valor, ¿no? El otro día comentabas que vino un geólogo a estudiar el terreno y que os explicó muchas cosas, ¿no? mm. ¿Qué parte de eso hay ahí? Bueno, tendremos que invitar a Luis que nos hable de geología, ¿eh? Que he conocido que es geólogo y apasionado de la geología. No, a ver, es decir, si el vino es origen, y lo que es bestial del vino es que te tomas una botella que te está hablando de aquel rincón del mundo en aquel año concreto, es decir, que puede viajar a través de la geografía y del tiempo. Donde empieza el origen es en la geología, es donde empiezas a entender un poco cómo está formado el valle en el que tú cultivas tus plantas. Después viene la edafología, que son los primeros 2 metros de horizonte donde la planta se nutre, ¿no? Y luego pues hablamos de agricultura y luego podemos hablar de vinificación, simplificándolo mucho, ¿no? Pero la geología quizás es la base de la viticultura. ¿Y esto lo descubriste, o sea, esto es un descubrimiento que haces o es algo que ya se tiene en conocimiento familiar o es algo que se valoriza por el camino? Yo creo que todos al final tenemos que hacer nuestro propio camino y que es la vida la que nos inspira, ¿no? Es decir, por muchas generaciones que tengas detrás o por mucho que te hayan enseñado, tienes que convencerte a ti mismo, ¿no? Incluso normalmente porque viene de tu familia, lo pones menos en valor, ¿no? Yo a mi abuela, que nos dejó el año pasado y que gracias a ella yo creo que estamos viviendo donde vivimos y con la pasión por el territorio, siempre estaba pendiente de la lluvia. Yo pensaba, qué pesada la abuela, no sé si ha llovido. Lo único que me preguntaba, bueno, ¿cómo estás, tío? ¿Ha plogut o no ha plogut? Y tal, oye, ¿no? Me preguntas, y luego entiendes, ¿no? Esta sensibilidad hacia la climatología, ¿no? Entonces,
quiero decirte, esto sí que lo he vivido en casa, pero donde a mí me ha impactado y es cogerlo de fuerza es con estos viñeros de Francia con quienes he trabajado, ¿no? Por ejemplo, el vino más icónico de Dagenhau, con quien estuve en la vendimia 2004, se llama Silex. Y es un vino blanco hecho con una variedad que se llama Sauvignon Blanc, que es una variedad muy afrutada y bastante comercial, pero él hacía un vino con esta uva que se llama Silex, en referencia a la Pedra Fuguera donde crecían sus plantas de Sauvignon Blanc. Y era un blanco que era cero comercial y cero frutado, sino que era un blanco súper mineral y súper como de aquella viña, ¿no? Claro, aquello para mí fue como una epifanía, ¿no? Decir, ostras, tú. Y Didier es un tío que en una zona de menos prestigio, los reyes del mundo del blanco son Borgoña Blanco, ¿no? El sur de Borgoña, Bon, la Côte de Blancs. Entonces, este tío de otra zona, interpretando lo más íntimo de sus suelos, creó unos vinos muy buenos y tal, pero sobre todo que podían rivalizar con los grandes Borgoñas. ¿Sabes? Que es un poco también lo que en nuestro territorio nos pasa, que tenemos unos espumosos que son brutales, pero siempre tenemos el benchmark del champán, ¿no? Y que ha sido el primero y que todo el mundo pues cree que es el mejor espumoso del mundo. Bueno, pues nosotros, siguiendo este camino, resulta que en el mundo los espumosos de Raventós y Blanc están cogiendo un súper interés porque reflejan algo íntimo y dicen, oye, no, es que yo no soy como champán, yo soy distinto. Precisamente es esta diferencia la que pone en valor mis vinos. Claro. Súper bonito esto, porque nosotros hablamos de valor diferencial y esto resume exactamente lo que es un valor diferencial, ¿no? Pero volvemos a Estados Unidos, ¿vale? Volvemos a Estados Unidos y tú ves ¿qué es lo que ves que quieres aplicar? ¿Cuál es la comprensión? A ver, yo creo que Estados Unidos como sociedad tiene muchas mancanzas, que decimos en catalán, muchas... ¿cómo sería mancanzas? Faltas. Necesidades. Sí. Sin embargo, a nivel de trabajo yo he aprendido tanto con los americanos, Xavi. Es decir, yo creo que el resumen es visión, o sea, son tan positivos que al final esta visión, que todo el rato es amazing, lo acaban consiguiendo porque toda la energía la canalizan en positivar, ¿no? Y la segunda parte es la responsabilidad. Es decir, los lobbies, grandes lobbies de las armas y medioambientales fallan un montón, pero la sociedad civil, como la estructura pública no interviene a salvarnos, cuando nieva, nosotros tenemos que limpiar la acera para que las ancianas del barrio puedan ir a comprar en la tienda de la esquina, ¿no? O sea, nieva, bueno, ya me lo limpiarán, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, esta responsabilidad, las colas, ¿no? O sea, cuando hay una cola se la fecúa, ¿no? Es decir, no, aquí a veces el rey es el que sabe colarse, ¿no? El que hace el shortcut y tal, ¿no? No. Allá no hay, en este sentido no hay shortcuts, ¿no? La responsabilidad del no shortcut, de la no drasera, no sé, o sea, a mí me pareció muy inspirador en este sentido. Porque esto me gusta porque vas cogiendo cosas, ¿no? Es decir, vas caminando, ¿no? Y vas cogiendo una cosa de aquí, ¿no? Otra cosa de ahí, ¿no? Vas recopilando como pequeñas cosas, ¿no? Y me gustó mucho leerte una vez que hablabas sobre que lo más difícil es encontrar tu propio camino, ¿no? Y que lo vemos muchas veces, ¿no? Que la gente, pues eso, ¿no? Lo fácil es caer en algo que es lo mismo que todo el mundo, ¿no? De eso, o sea, ¿qué haces? No sé, pues hago cartones, hago ruedas, y como esa es lo único que ves, ¿no? Entonces, esa voz propia, tú la has ido hallando, ¿no? Pero ¿cuál ha sido el punto en que has visto, o sea, cuando te trajiste de Estados Unidos, aportaste esa comprensión? ¿Tenía una palabra, tenía algo o eran ideas sueltas? Bueno, yo creo que la vida es esto, ¿no, Xavi? La vida es que tú vas caminando y vas recibiendo y vas cogiendo cosas, ¿no? Y a veces estás más abierto y despierto, a veces estás más en el tajo, ¿no? Pero que quiere decir que es la forma, ¿no? Lo que me parece muy interesante, tiene una cuota de un antepasado que decía, viajar es súper importante, dice, pero
Es decir, todo lo que vas aprendiendo y cogiendo, luego lo aplicas a tu idea, ¿no? A tu camino, a tu visión. Es decir, el que viajando se distrae y tal, y va picando como... Mejor que no viaje, decía esto, un escrito de 1915 o no sé qué, ¿no? Pero que es muy... Es decir, al final hay un commitment, hay un compromiso hacia tu proyecto de largo plazo, y todo esto que vamos recibiendo lo vas aplicando a este compromiso, ¿no? Y esto es lo que hace que yo creo que los proyectos avancen. Está muy de moda, bueno, yo soy cada vez más rústico y estoy bastante poco informado, pero no tengo ni WhatsApp, por ejemplo, y para intentar mantenerme un poco en una cierta intimidad, ¿no? Pero la idea, ¿no? La idea, petarla, ¿no? Todas estas cosas. Entonces, yo soy un poco contrario a todos estos rollos, porque veo que mis hijos están buscando la idea para petar, bueno, no la están buscando todavía, pero que creen que en su día de mañana tienen que encontrar la idea para petarla, ¿no? Y eso al final digo, hostia, que la peten, a lo mejor con esta idea hay uno de cada, esto sabéis más vosotros, millón. Yo creo que al final es coger tu idea. Lo importante no es que la pete, sino es que tu compromiso hacia esta idea hace que esta idea acabe arralán y floreciendo y dando fruto, ¿no? Y entonces, claro, este mensaje, tú vas teniendo comprensiones, ¿no? Pero es eso, ¿no? Una cosa es tu comprensión y luego es cómo lo trasladas a la empresa, ¿no? Porque ahí me imagino eso, ¿no? En plan de, hey, espera, echa freno, ¿no? O sea, ¿qué me vienes con tus locuras? Son tus locuras, ¿no? Y además habiendo un padre que es como el que rige la empresa, ¿no? ¿Cómo se hace ese cambio, esa transición? Bueno, pues equivocándote mucho, pero como decía al principio, yo creo que es muy importante en las generaciones anteriores el retirarte a tiempo, dejar que la energía de la juventud decida, se equivoque y a partir de estos errores construyes pues tu nuevo camino, ¿no? Me parece que este es un mensaje también muy importante. Si no hay errores, no hay avance. Y vivimos en una sociedad muy antigua con muchos miedos, ¿no? Con muchos miedos a la equivocación, porque si te equivocas parece que ya te van a poner la etiqueta de que es el que se equivocó en este proyecto, ¿no? Esto es también muy americano. Y entonces el americano es al revés, es decir, oye, si no te has equivocado tantas veces no te voy a dar un crédito porque quiere decir que no, ¿sabes? Que no has arriesgado lo suficiente o que no has aprendido de los errores o lo que sea, ¿no? Pero que este conocimiento, esto de ahí, es muy interesante, ¿no? Que es la vocación por equivocarse, ¿no? O sea, y que eso es parte del éxito, ¿no? Y entonces, porque supongo que hay inversores, ¿no? O sea, a la práctica, ¿no? Me refiero, cuando vienes, ¿cómo se hace ese cambio, ¿no? ¿Hay inversores, hay otros inversores que no eres tú y tu padre? ¿O esto es fácil? ¿Cómo se maneja esto? Bueno, es que como te decía al principio, como yo entro en un momento de quiebra, hay inversores en minoría, pero que están como un poco como cansados, ¿no? De ver que no conseguimos avanzar. Entonces, el ver que se aplica no sé, estoy hablando por ellos, ¿no? Pero un tipo de gestión mucho más de detalle, humilde, de pasión por el proyecto, se cierra la oficina en Barcelona y todo el mundo se va a trabajar en la propia bodega. Nosotros, después de Estados Unidos, nos vamos a vivir en la misma finca. Es decir, toda esta parte de compromiso que se palpa en el consejo de administración, en el accionariado y tal, pues esto es lo que yo creo que la gente luego se pone en agradecimiento. Quizá ya es tarde porque ya han perdido mucho valor del momento que apostaron, pero sí que ven que hay esta implicación, ¿no? Que hay esta forma de trabajar pues para el proyecto, ¿no? Y además con la ilusión de tener una visión por encima de la rentabilidad económica, es decir, hay un enfoque de negocio y de austeridad y de cuenta de resultados y de balance equilibrado, etcétera, pero encima con una visión que ilusiona
y que dices, oye, como esto es una frase que me gusta mucho de mi padre, es decir, el objetivo del proyecto no es el resultado anual, ¿no? O la sanidad del balance. Estos son elementos necesarios, pero que no es para lo que luchamos. Nosotros luchamos para posicionar los espumosos de nuestra zona, de nuestra empresa y de todo el territorio a nivel mundial y ganar cuota a Champagne, que es el gran líder del mundo, y poner el territorio en el valor que ha perdido durante las últimas, a lo mejor 2 o 3 generaciones. Claro, porque esa industrialización, ¿no?, también hace como una uniformización, ¿no? O sea, que todo es lo mismo, hay que producir a gran escala, extraer al máximo, ¿no? Y yo le llamo la época de la confusión. Entonces, por ejemplo, esta mañana he estado con el importador de Londres, que ayer vino a visitarnos, estamos enfocando los próximos años, ¿no?, y hacer el business plan. Luego estuvimos cenando en casa, probando los vinos, chimenea tal, y esta mañana, como venía aquí, pues hemos hecho la visita de aquí a las 8 de la mañana, ¿no? Y visitando las fincas, os lo explico como un detalle de cómo esto es nuestro día a día, de decir, realmente arremangat, compartiendo con las redes de distribución y tal. Y entonces, haciendo la visita de la viña, yo les hablo de la época de la confusión. La época de la confusión es esta industrialización a la que hace referencia, sobre todo que arranca en los 70 y explota en los 80 y 90, y que básicamente agota el modelo terroir, es decir, se le pide a las viñas una producción excesiva dentro de un enfoque de monocultivo con mucha influencia química exterior, con lo cual, o sea, es una visión muy cortoplacista, uniforme, que produce vinos que solo pueden competir por precio y que a largo plazo, pues las grandes compañías de volumen se acaban vendiendo a fondos de inversión. Es lo contrario del modelo del viñerón francés, que es un poco el que hablábamos al principio, que a mí me inspira y tal, ¿no? Y es muy bonito que en este momento yo creo que el mundo del vino en España está en una revolución, que estamos entendiendo que el vino es origen, que el vino es agricultura, que el vino es edafología, geología, que el vino no es marketing, que best marketing is no marketing, como dice mi amigo Andy Pace en Chicago, sino es hacerlo muy bien, ¿no? Entonces esto está poniendo en valor el territorio, viñedos viejos, variedades autóctonas, formas de trabajar en policultivo, cuidando los márgenes de olivos, los almendros, cada roble que tienes tú en el organismo pues tiene su papel, cada encina. Esto es maravilloso, ¿no? Porque hay como un cambio desde el negocio del vino que está impactando a la protección del territorio en España, ¿no? Claro, eso es súper bonito. Explícanos más sobre el modelo granja. O sea, ¿qué es este modelo y cómo lo aplicáis? Bueno, es que yo si estoy aquí un poco es como una pequeñísima empresa, pero que este modelo está inspirando a empresas mucho más grandes, ¿no? Y que esto me insisto en matizarlo, que tú eres muy generoso con la palabra éxito, que me gustaría que me definieras qué significa éxito. Esto podríamos debatir un poco, qué quiere decir la palabra éxito, ¿no? Mira, pongo éxito porque realmente era una empresa, como tú has dicho, que estaba a punto de quebrar, ¿no? En un momento muy difícil, y que sin embargo pues ha crecido fuertemente, ¿no? Aplicando este modelo, ¿no? No partiendo de un modelo industrializador o salvaje, ¿no? Sino que valorizando las pequeñas cosas, y que para mí la forma de medir el éxito es una frase que me contaste tú sobre una cata que hicieron y cómo esa cata explicaba lo que tú estabas poniendo en ese cava, en ese vino. Sí, yo me acuerdo de la conversa como una persona, Master of Wine, periodista de referencia del mundo del vino, que no ha estado en la finca ni nos conocemos, a 2000 kilómetros está catando esta botella y está sintiendo la energía de esta viña que hemos puesto en 25 años de trabajo. Yo iba incluso a añadir que quizá éxito tú tienes éxito en tan en cuan eres capaz de salir de ti mismo. Es decir, que incluso en nuestro pequeño modelo granja, en lo que pueda impactar en el territorio, en lo que pueda impactar en la viticultura local, en la protección de paisaje, que es un poco lo que va linkado con el tipo de negocio que tenemos nosotros, ¿no? Cada uno tiene el suyo, ¿no? Cómo impacta en la comunidad, cómo impacta a nivel... Quizá aquí es donde está el éxito más que en la empresa en sí mismo, ¿no? ¿Qué es la recuperación del modelo granja? Pues esto es un poco
la visión del cuadro La Granja de Joan Miró en una exhibit que hubo en la Tate de Londres en el año 2011, que luego he aprendido que puso a Miró en la escala internacional a un nivel muy, muy alto, que antes solo dominaba Picasso, ¿no? Y que él, en uno de sus cuadros originales, se llama La Granja, The Farm, que pinta su granja familiar original de Mont-roig del Camp, que está a 80 kilómetros al sur de donde estamos nosotros. Y allá pinta con el detalle de estos artistas, ¿no? Que se funden con lo que están dibujando porque captan su esencia y su presencia, ¿no? Y quizá las cabras y los olivos y el molino y la mula y el viñedo y la luz del Mediterráneo y tal, y digo, es que esto es lo que tenemos. Entonces digo, este hombre pintando el Mediterráneo y pintando esta autenticidad, luego con su super técnica y el abstracto se convierte en un referente mundial, digo, esta es una señal de que el trabajo íntimo de recuperación de esto que estamos perdiendo es el camino hacia hacer vinos que puedan interesar a este cliente sensible que ve el vino de esta manera, ¿no? Y que tiene su propio criterio y que no bebe lo que bebe James Bond en el tal, ¿no? Y entonces esto es lo que hemos estado siguiendo, es decir, a partir de esta visión es, oye, ¿qué ha pasado en esta granja que hace 21 generaciones que estamos cuidando y tal, antes de la época de la confusión, ¿no? ¿Cómo se ha ido creando, cómo se ha ido manteniendo, por qué ha sobrevivido, ¿no? Y entonces esta recuperación es un poco nuestra forma de innovación. Es como decir que el futuro del vino es recuperar el pasado. Ejemplos concretos, pues cuando mi padre era pequeño, 8 caballos cultivaban toda la superficie agrícola de la finca, que aquel entonces había unas 100 hectáreas plantadas. Hoy tenemos unas 60 porque en la época que nos fue muy mal vendimos unas 30, ¿no? Bueno, pues nosotros en este momento somos pioneros en nuestro país en la recuperación de la atracción animal para cuidar el viñedo, ¿no? Pero es que esto no es solo una parte que puedes decir romántica, de recuperar esta tradición, que mi padre lo ha visto, es decir, mi padre tiene 75 años, no tiene 750, es algo que hace 60 años se hacía así, ¿no? Sino que además la atracción animal en campo, que se está creando una escuela muy interesante, esto para ponerte en contacto, me parece muy Impact Hub, muy lo que estamos compartiendo hoy. En Moyà se está creando una escuela de recuperación de atracción animal, tienen 12 plazas y 50 solicitudes, ¿no? Entonces, con Barnat, que estamos avanzando en este proyecto, claro, no tienes compactación de suelos, no tienes emisión de carbono y luego el ritmo del caballo es el ritmo de que tú puedes trabajar viñedos de 80 años que son como árboles en pendientes que si no, pues al final se abandonan, el bosque, el pino blanco colonizador que está colonizando todo Cataluña invade todos estos viñedos y luego pues vienen los incendios forestales, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es una forma de mantener estas viñas, ¿no? Que no puedes hacerlo de otra manera que no sea contracción animal, ¿no? Para que lo veáis, las laderas estas del Priorat, ¿no? Con estas garnachas viejas y tal, o entras con una mula o con un caballo, no puedes trabajarlas, ¿no? La idea del policultivo, que siempre ha existido en el Mediterráneo, es decir, es súper rico trabajar el aceite, trabajar el cereal, trabajar la viña en un organismo que, en nuestro caso, vivimos del vino, pero los olivos que producen aceite para nuestras visitas, clientes, amigos y tal, no comercializarlos, pero tienen un papel de motor de diversidad, como los almendros, como los cereales, con los que tenemos las viñas en reposo, plantem cereals, y me sale el catalán porque veo vecinos de la conca del riu Anoia, con este cereal alimentamos los caballos de tiro, pero es que al mismo tiempo estamos regenerando el suelo, pero es que al mismo tiempo estamos potenciando la diversidad de todo el sistema, con lo cual nuestras viñas, nuestras cepas son más autónomas, más resistentes, producen uvas más de allá, con menos necesidad de farmacéuticos del campo, ¿eh? Es decir, que todo tiene un sentido. Y yo digo que está muy bien escuchar la innovación desde la disrupción, pero también la consultoría de los ancianos. Y cómo se hacían las cosas y cómo se recuperaron los márgenes. Nosotros encontramos una finca, o una finca nos encontró a nosotros en el año 2016, que se llama Can Sumoy, donde hacemos todos los vinos naturales,
Y estamos haciendo un proyecto de recuperación inspirado en Jean-Louis Schaff, que es un amigo viticultor referente del Ródano, que está recuperando unos anfiteatros en San Josef, al otro lado del río, bestiales, y un poco pues aplicando esta idea en Can Sumoy, que es una finca a 600 metros de altitud, que cuando sale el sol se ve la isla de Mallorca, desde el Penedès, para que veáis de lo que estamos hablando, y pues es un proyecto de recuperación de márgenes de piedra seca, de dar valor a cada higuera, a cada olivo, a cada garrufe, a cada algarrobo, y recuperar pues la vida de esta finca, ¿no? Lo que me gusta de lo que vas hablando es que es esta visión global, ¿no? De todo importa en todo, ¿no? Yo me veo muy payés, pero Pero, muy local. pero es que justamente esa visión de payés es la que la industrialización otra vez, ¿no? Ha como quitado, ¿no? Pero que es una visión de payés, pero que ha evolucionado. Es decir, hace 75 años esta visión no se podría tener, porque incorpora el conocimiento del suelo, incorpora una visión sobre el vino, sobre qué estamos proyectando, sobre los ácidos, sobre... No es solo la visión del payés que cuida pero no entiende. Aparte de cuidar y ver el modelo, no es solo que se hace porque es costumbre, sino se hace porque es válido, porque tiene sentido. Entonces, a partir de aquí, me parece interesante esto, ¿no? Porque este modelo es para el campo, pero tú no lo aplicas solo en el campo, ¿no? Es un modelo también con todos los agentes empresariales, ¿no? Hay una parte muy interesante que es tu relación con otros viñedos, ¿no? Que proveen de uva os proveen de uva, ¿no? Y cuál es el trato, ¿no? Porque me parece muy interesante como el titular, ¿no? De que les pagáis más dinero, ¿no? Y me importa esto cómo afecta a todo el proceso. Bueno, es que esto sí que ha sido lo más maravilloso de nuestro pequeño éxito, ¿eh? Y que yo digo muchas veces que es lo que nos da más fuerza de ir a trabajar todos los días, porque a través de la recuperación del organismo granja, de hacer los mejores o los vinos que hablen más del sitio posible, conseguimos defender una calidad y un precio que en este momento es el precio más alto exportado de la zona, y estamos exportando un 70%. Este año, cuando yo empecé a trabajar, exportábamos un 5%. Es decir, este camino interesa a este cliente, pero a este cliente del mundo, ¿no? Que esto, poder llegar a captar esto desde fuera, bueno, pues es como, a nivel de negocio, es muy seguro, ¿eh? No depender de un mercado solo local. Hay que cuidar un mercado local y tal, pero luego tienes que llegar de las formas más sostenibles que puedas, etcétera, pero que esta botella en Tokio, con la cultura que tienen de la gastronomía y tal, pues nos da mucha fuerza. Sin embargo, el sentido de esto es que, como no podemos elaborar solo de nuestras uvas, creamos colaboraciones con viticultores de la zona. Y desde hace ya 3 años, que luego vino COVID y pensé que no lo podríamos hacer, y lo hemos conseguido, estamos pagando 1 euro por kilo de uva Xarel·lo Parellada Macabeu, 1 euro por kilo de uva Xarel·lo Parellada Macabeu, variedad tradicional, para hacer nuestros espumosos. ¿Qué se paga, Pepe, normalmente? El precio en el libre mercado está entre 30 y 40 céntimos, más cerca de los 30 céntimos, que por esto hay ese abandonamiento del territorio. Entonces, este es el modelo que es bestial, porque sales de ti, ¿no? Sales de tu propio proyecto. Estás creando la riqueza en la zona, pero alineado hacia una forma de hacer viticultura de calidad que hace que la gente quiera trabajar el campo y mantener las viñas pues para futuras generaciones, ¿no? La sanidad de una región vitícola se mide por el precio del kilo de uva en el mercado. Y hay algunas que lo han visto tan así que incluso este precio está regulado por una mesa de negociación anual entre productores de uva y productores de vino, como la Champagne, que es el gran éxito. No es el marketing ni la calidad de los vinos y tal, que está muy bien. Es que hay una mesa de negociación entre viticultores y elaboradores y por debajo de 5 euros no se puede vender un kilo de uva. La gente intenta comprar viñedo, pero no se puede porque ya el viñedo es carísimo, ¿no? Entonces, yo creo que esto ya es una pasada de rosca y ya se convierte un poco en un negocio inmobiliario porque las hectáreas valen 1 millón de euros y es como, bueno,
oye, fantástico, inspirador, vamos a ver también lo que dura, porque al final, ¿hasta qué punto quieres pagar por real estate, por inmobiliario, cuando estás bebiendo vino, ¿no? Pero de los 5 euros a los 40 céntimos hay un camino súper largo, ¿no? Entonces, yo soy un gran defensor de que tenemos que partir de este mínimo del euro que hemos conseguido llegar en este año 2022, en 2021 ya apuntamos, y es una pasada. Hay ejemplos de pagar, pero por variedades foráneas, por viñas muy concretas y tal, y lo que tiene que ser es la base. Vale, entonces, y este incremento, porque hablabas sobre cómo los agricultores tratan distinto la viña, ¿no? Claro, El si a ti te pagan 30 céntimos, produces muchísimas toneladas, mecanizado y mal cuidado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que si no, o haces esto o lo abandonas, porque no tienes suficientes ingresos, ¿no? Entonces, el camino de multiplicar el precio por 3 o por 4, es decir, produces unos rendimientos mucho más bajos, con mucho más trabajo manual, que es que la planta lo necesita, porque la poda es un arte, es decir, podar un arbusto es un arte, o sea, no lo puedes mecanizar, entonces puedes ir a saco, o puedes hacer una poda de respeto, respetando los flujos de savia de la planta, en momento de luna descendente, que la presión de la savia está hacia las raíces y no dañas a la planta, pensando en el año que viene qué producción le vas a pedir a esta planta. O sea, tienes que, cuando tú estás podando, estás pensando en el árbol, en el arbusto a largo plazo, en la forma que va a ir cogiendo, para que se adapte mejor a su territorio, esté más adaptada a su zona donde vive, y luego la producción de la uva del siguiente año. Es decir, si tú haces una poda larga, vas a pedir a aquella planta una sobreproducción que va a llevar al agotamiento de la planta y al agotamiento del sistema, ¿no? Pues, del suelo, de todo lo que hay alrededor, ¿no? Entonces, pues hablando de la poda, por poner un ejemplo concreto, todos los trabajos en verde, la esporga, la poda en verde que se llama, que esto solo lo puedes hacer a mano, sacando hojas de la zona de racimos, para que no tengas que tirar tantos. El gran enemigo de la viticultura es la humedad. ¿Por qué? Porque la humedad crea hongos, y los hongos son los que te dejan sin cosecha. Aquí, en Burdeos y en Argentina. Entonces es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo luchas contra los hongos? ¿Con químicos, con fungicidas o con trabajo manual? Cuanto más trabajo manual haces, menos tienes que intervenir con fungicidas, ¿no? Claro, el fungicida te salva la cosecha por un lado, pero por otro lado te casca la salud de la planta, te casca la salud del que come la uva o ingiere el vino que se ha hecho con estas uvas, y lo peor de todo es que va matando la sanidad del sistema, porque es importante que haya, o sea, tú puedes matar unos hongos, pero estás matando cantidad de microorganismos que son importantes para la diversidad de estos suelos y del organismo donde viven en general, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay hongos que te pueden dejar sin cosecha, pero hay hongos que son fundamentales para que las raíces puedan alimentarse mejor, puedan asimilar los nutrientes de la tierra. Que son las micorrizas que están, ¿no? Están en la punta de las raíces. Un poco aburrido, es un poco técnico, pero para entender el papel que tienen, pues, todos estos pequeños organismos, ¿no? Entonces, pues volvemos, trabajo manual en esporga es una forma de tener que tratar menos tus plantas a nivel químico, sistémico, fungicidas, etcétera, ¿no? La vendimia. O sea, la vendimia, todo este tema de las máquinas es un desastre, porque claro, la máquina... ¿Habéis visto una máquina de vendimiar? ¿Sí? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? Muy bien. O sea, por un sistema de vibración, con unas varas, golpea el tronco de la cepa, y entonces la uva cae, pero cae la uva, pero la rapa queda. O sea, tú imagínate el nivel de palos que le das a la planta para que caiga el grano, pero quede la rapa, ¿no? Esto es absolutamente insostenible si quieres hacer viticultura de calidad y protección de un territorio. Tristemente, en mi zona cada vez hay más máquinas de cosechar, porque claro, a 30 céntimos, ¿quién va a ir a coger la uva a mano, ¿no? Bueno, estos son algunos ejemplos de donde yo creo que merecen la pena, que tiene sentido que poner los esfuerzos en la agricultura, y luego pues mecanizar partes de la industrialización donde pues esta parte artística no aporta ningún valor. Y lo que hemos hecho es al revés, ¿no? Hemos mecanizado la agricultura
destruyendo un poco esta visión de Penedès vitícola, que insisto, estamos en un momento muy bueno porque las nuevas generaciones están cogiendo, están recuperando este camino y somos unos cuantos pequeños elaboradores que estamos demostrando que este camino funciona. Claro, no solo es posible, sino que económicamente es mejor. Claro. ¿No? Esto es lo interesante. Volviendo a tu visión humanista, ¿no? De que tú querías una ONG, ¿no? Y sin embargo... Lo tengo adentro, todavía una espina que no sé. No, pero que lo vemos todos, que ya lo estás haciendo con el campo, ¿no? Que lo estás haciendo también con los agricultores alrededor, porque también eso, pues evidentemente es una mejora de la calidad de vida importante, ¿no? Pero también hay un proyecto, que seguro que hay muchos más, pero que has buscado, que a mí me encanta, que es el de las prisiones. ¿Podrías desarrollarlo un poco? Es el proyecto de Cambrians, ¿no? De las prisiones, ojalá pudiéramos hacer llegar a más. Y esto, mira, nace de la vuelta americana y de ver cómo mis compañeros y mis vecinos y los padres del cole se implicaban en la sociedad civil, ¿no? Entonces, yo ya intenté hacer un vino con uvas de Finger Lakes y de Long Island para levantar fondos para causas locales, ¿no? En Nueva York. Lo que pasa es que no encontré el espacio, el espacio ya pues era carísimo, ¿no? Entonces, cuando volvimos a vivir aquí a Sant Sadurní, lo primero que fui es ir a ver un poco qué necesidades había a nivel local, la parroquia, Cáritas, tal, y luego, pues un día, digo, hostia, pues sí, la prisión de Cambrians está a 20 kilómetros. Y entonces la fuimos a visitar y aprendimos que Cambrians está construido en una finca agrícola de viña, i que es diu Cal Margarit, originàriamente. Y fuimos y visitamos toda la prisión y tal, y hostia, lo he ido varias veces y es que es un acojonante, es un desastre. O sea, están construidas en el boom de 2005, con muy poco recurso, entonces pues bueno, pues la calidad de la construcción es muy mala. Entonces, pues cuando llueve ya hay goteras, o sea, el gimnasio está hecho una mierda, el equipamiento es un desastre, o sea. Y entonces dije, oye, la idea era hacer un vino en Cambrians para levantar fondos para poder ir arreglando estas cosas, ¿no? Y lo que fue una señal bestial es que al lado de la entrada de la prisión hay una masía abandonada. Oye, podemos entrar, hostia, sí, entramos y dentro de la masía hay un celler, una bodega abandonada. Digo, hostia, dice, no, es que todo esto donde está ahora el recinto de máxima seguridad eran viñas y tal. Digo, es que el proyecto es recuperar esta masía con el trabajo de los internos, hacer vino allá, que tengo dos viticultores que nos dan una remolcada a todos, pues todo el mundo quiere colaborar, y además poner en marcha todo un proyecto de formación en Camp Margarit para que los internos de tercer grado pues tengan mucha más accesibilidad laboral al salir de la cárcel y una tasa positiva de reinserción, que sabéis que es uno de los indicadores fundamentales de salud de un sistema penal que funciona, porque si no, pues es recaimiento y bueno, pues es un desastre para los internos, para las familias de los internos, para la sociedad, el coste que tiene público, es decir, bueno, cómo hacemos las cosas, ¿no? Y bueno, y pues 5 años después todavía estoy buscando los permisos de la Generalitat de Cataluña para que poder arreglar el Camp Margarit, tú. O sea, así estamos, porque no, cuando ya hará la manifestación no sé qué, ahora no se pone de acuerdo el partido y tal. O sea, un desastre el apoyo que ha tenido. Pero nosotros, como nos vamos espabilando, pues tenemos a los internos en un convenio con la prisión que vienen a trabajar la viña y vienen a trabajar en bodega. Hacemos un vino que se llama Ciutat Nua, con el apoyo también de Sant Sadurní, del Blai Carda, que es con quien trabajamos todo el tema gráfico, pues que ha creado la marca. Son unas botellas muy chulas que llevan el fingerprint de los internos que vienen a hacer el vino, con una frase suya de esperanza, de panadiment, bueno, hay varios mensajes muy chulos. Con lo que ya estamos levantando fondos para una colaboración con la Fundación Aret, que está por aquí cerca, por cierto, para arreglar partes de la prisión y sobre todo sensibilizar
la sociedad en la que vivimos, de que hay internos, y de que hay personas que viven en el margen y de que se pueden hacer muchas cosas entre todos. Y bueno, este es nuestro humilde proyecto de Cambrians, pero que la visión es arreglar Can Margarita. Aprovecho para lanzar este mensaje. Pero que, mirando un poco la perspectiva, os habéis dedicado a valorizar los viñedos, ¿no? Os habéis dedicado a valorizar vuestro vino y vuestros espumosos. Os habéis dedicado a valorizar a los agricultores, ¿no? Y también os habéis dedicado a valorizar a los propios presos, ¿no? Y esto es algo que es muy bonito, porque también entiendo que se recupera una cierta... o sea, que ese contacto con ese amor por el viñedo, supongo que hay parte que se transmite, ¿no? ¿Cuál es la experiencia de vivir con ellos todo esto? Esto te lo pasaré porque hay algunos vídeos muy chulos que lo transmiten, pero en resumen, los tíos flipan, ¿no? Porque dicen, hostia, tío, es que nos dais trabajo, nos ganamos un dinero, ganamos puntos para cuando salgamos de Cambrians. Pero es que encima, tío, estar allá cerrado en la prisión, que veus muros y tal, a estar aquí en el campo, ¿no? En contacto con la naturaleza y tal, pues sí, los tíos flipan. Siempre nos dan un regalo y tal, me traen por Navidades y me hacen cosas como manualidades súper chulas, muchas gracias, no sé qué, tal. Gracias por recordarlo, porque a veces vamos tan al tajo que vamos tan a piñón que nos perdemos de estas cosas, ¿no? Y hay que, sí, apretarlas más y... Bueno, y poner en valor, ¿no? Lo que significa. Bien, entonces, los trabajadores de la empresa, ¿cómo viven todo este cambio de visión? ¿No? Porque tú como líder es una cosa, ¿no? Pero la gente se suma, se arrastra a la visión. ¿Cómo pasó? A ver, claro, primero todo, como vivimos tan abajo, pues los pequeños aciertos que vamos haciendo, pues se comparten con alegría, ¿no? Y yo creo que ahora el equipo está contento porque se ha dado cuenta que aparte de estar pensando en Cambrians y en el territorio, en todos los agricultores y pagar €1 y liderar todo ese tema, también me he dado cuenta que hay que ser Best Employer of the Region. Y Best Employer of the Region no es solo pagar el máximo sueldo posible, que nos esforzamos, pero que hay muchas más cosas que se pueden hacer además de este tema, ¿no? Y estamos muy sensibilizados con esto, estamos con un proyecto para avanzar, temas de formación, temas de kick-offs, temas de escuchar necesidades personales, ser inclusivos, mejorar las condiciones de trabajo y todo esto, ¿no? Entonces yo creo que esto también es muy importante, que a veces, ¿sabes? Buscamos siempre fuera, pero hay que empezar dentro, ¿eh? Pero bueno, he tenido mucha suerte porque, menos en la parte comercial, que tuvimos que hacer una revolución, todo el equipo de viñedo y de elaboración que mi abuelo creó. Mi abuelo falleció con 60 años, que fue un poco la parte traumática de esta historia que nos llevó a pasar más dificultades de la cuenta, yo pienso, ¿no? Pero el equipo que se creó en aquella época, en los años 70 y 80, es un equipo que ha dado muy buena escuela y de valores, ¿no? De luchar por el proyecto, del valor del trabajo y todo esto. Porque muchas veces vemos también organizaciones que no entienden o no valoran a su gente, ¿no? Siempre piensan que el bueno está fuera, ¿no? Y que este camino también de otra vez valorizar, ¿no? Es interesante de dar valor a lo que tenemos en casa, ¿no? Y es muy importante esta mirada de ostras, que la propia mirada cambia a la gente. Sí, sin duda, sin duda, ¿eh? Bien, y entonces hay otra parte que yo tengo que hablar, que es el marketing. Aunque sea el no marketing, porque al final es cómo trasladamos eso, ¿no? a unas ventas, ¿no? Porque estáis generando mucho valor, pero para que ese valor sea efectivo, alguien tiene que comprarlo y tiene que comprar la historia, ¿no? ¿Cómo lo planteáis? Es súper fácil. Best marketing is no marketing, quiere decir... No quiere decir que no haya marketing, sino que lo que no hay son milongas. Sí, yo creo que, y aquí digo es muy fácil, porque la gran suerte es que con presupuestos muy bajos, hoy en día, con las redes sociales, puedes llegar a comunicar lo que eres con mucha potencia. Y al mismo tiempo lo que no eres. Entonces, la época del, hostia, vamos a comprar este producto porque lo dice tal famoso, hostia, yo creo que esto se está acabando.
Se está acabando. Y quiero pensar que se está acabando. Y quiero pensar que cada vez esta minoría sensible va avanzando como taca de aceite, ¿no? Como mancha de aceite. Entonces, ves marketing, no marketing, decir, hostia, lo que hay que hacer es súper bien lo que haces y comunicarlo. Esto sí. Y entonces tengo la suerte de que mi pareja, que es mucho más lista que yo, ha abandonado su carrera en abogacía para formarse en periodismo, que era su pasión y compartimos proyecto. Y entonces Susana está haciendo una labor con su equipo de comunicar lo que estamos haciendo, que es fundamental, ¿no? Que es lo que nos hace pues llegar a este consumidor sensible, a este cliente sensible. Yo hago los vinos y luego dedico mucho, como he comentado antes, a trasladar lo que hacemos a través de la red de distribución, porque el mundo del vino, en nuestro caso, sí que aprendimos cuando nos arruinamos que no es un mundo de hacer vino y ya está, sino que la clave de nuestro negocio es el canal, ¿no? El canal de distribución, ¿no? Y entonces la formación en conocimientos y en corazón de esta red de distribución es fundamental para poder generar venta. Entonces, ¿qué hacemos? Viajar a tell the story, aparte de todo lo que es comunicación, pero en la parte más de distribución, viajar, tener un equipo lo más formado posible para poder transmitir este mensaje a través de la red de distribución, que son importadores de los grandes vinos del mundo en distintas zonas, que entiendan bien qué hay detrás de una botella, cómo está hecha, cuál es su geología, cuál es el trabajo que estamos haciendo, qué quiere decir que recuperamos el organismo granja, qué es Xarel·lo, qué es Macabeu, qué es Sumoll, qué es salinidad, qué es Montserrat, qué es la conca del riu Anoia. Estos mensajes, pues tenerlos muy asimilados, muy profundizados y transmitirlos muy bien. Y lo más importante es recibir a estas familias de distribución que tenemos por todo el mundo a Sant Sadurní d'Anoia, compartir 24 o 48 horas con ellos, pisando el viñedo, catando los vinos, sintiendo la lluvia o el calor, caminando por el Montmell y bueno, pues impregnándoles de lo que somos. Que finalmente me encanta porque lo que estás diciendo es que las organizaciones que tienen valor es fácil comunicarlo, ¿no? Que es simplemente mostrar lo que somos, ¿no? Que creo que es el gran cambio de estrategia, ¿no? Que se ha centrado en vender lo que sea, ¿no? A realmente ser, y a partir del ser, la propia marca es atractora de gente que ve la autenticidad, comparte la autenticidad y se suma a ella. Y después, para mí también es importante qué os dicen las catas, ¿no? Los expertos, los premios, todas estas historias, pero porque claro, tenéis muy buenos resultados, para mí es parte del éxito es que podamos contrastarlo, ¿no? Cuando vemos que los catadores pues os otorgan premios, os otorgan pues eso, ¿no? Valoraciones, para mí es un reflejo de lo que se está haciendo. Es potente. Sí, it's not what you say, it's what they say about you, ¿no? No es lo que dices tú de ti, sino lo que dicen de ti, ¿no? Eso es lo que gana fuerza. Pero al final esto también es muy fácil. Es decir, esto lo puedes hacer en cualquier cosa. Tú quieres hacer una silla y tú sabes, yo no sé de sillas, pero el que sabe de sillas sabe que hacer una buena silla pues es una serie de pasos, ¿no? Y que en estos pasos pues, tú tomas decisiones para hacer una buena silla o para hacer una mierda de silla o una silla barata o lo que sea, ¿no? Entonces, como vivimos en un mundo que sobran sillas, pues si quieres crear una marca con las sillas, tendrás que tomar las decisiones alineadas en hacer una buena silla, ¿no? Entonces, el vino es lo mismo, es que es muy fácil, o sea, bueno, sí, es tener la idea, es decir, cómo trabajas el campo, de dónde viene la uva, qué tipo de uva, ¿no? Qué tipo de variedades, en qué momento la coges, cómo coges la uva, cómo trasladas la uva del campo hasta la bodega o hasta la estación de prensado. ¿Haces remolques que pesan 5 toneladas o lo pones en cajas? ¿Qué tipo de recepción de uva tienes? ¿Tienes una cola de tractores que están esperando 3 horas o del campo, desde el momento que has cortado la uva al momento que estás prensando, pasan 10 minutos?
¿qué tipo de prensado le haces? ¿Le meto ya una estrujada, sacar el máximo rendimiento o fracciono los mostos para hacer distintas calidades? ¿Utilizo la gravedad, que es más caro de construir, o fotobombas y tiro la uva y el mosto por todos lados y me da igual? ¿Tengo depósitos pequeños o hago macrovinificaciones, que es más barato? Claro, o sea, pam, 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 y hasta aquí, pues hasta... Hostia, ¿voy a Nueva York a vender el vino sin saber de vino? ¿O soy un tío que me he formado y entonces pues intento explicar el vino tal para darle importancia a la botella? ¿Tomo una copa y no sé qué y me emborrar? ¿O no? Hostia, le doy importancia y tal. ¿No? Es muy fácil, ¿no? Bueno, se explica muy fácil. Hay que querer hacerlo. Ya Se está. explica muy fácil y es lo bonito, ¿no? Pero porque lo que explicas es natural y es coherente y es constructivo, ¿no? Entonces, por eso es tan fácil, porque es natural. Y sin embargo, yo no diría fácil, diría sencillo. Porque fácil, lo sencillo a veces es lo más difícil, ¿no? Porque tenemos tantas costumbres adquiridas, ¿no? de modelos automatizados, que se nos pierde la importancia de los detalles. El detalle, iba a decir, devil is in the detail, el demonio está en el detalle, y esto es verdad, esto no es fácil, es sencillo, pero no es fácil, porque el detalle se nos escapa. Claro. Y entonces, y aparte de todo esto, a mí lo que me gusta mucho de ti, Pepe, es la visión, ¿no? Es esta calma, ¿no? de perspectiva, que tiene que ver con el fondo que tenemos, ¿no? Pero ¿qué es esa perspectiva? ¿Qué haces tú para mantener esa perspectiva, personalmente? Bueno, me estás vendiendo muy bien, tío. Yo tengo muchas mancanzas, ¿eh? Pero no lo sé, tío. Es que ¿cómo mantienes la perspectiva, no? No sé responderte, es decir, yo el proyecto, quizá porque empecé y vi a mi padre sufrir, pero con el tema, ¿no? Y porque tengo una familia y le quieres procurar que todo vaya bien, ¿no? Y luego te vas implicando y vas viendo que la solución es en la comunidad y tal, ¿no? Pero el proyecto es una prioridad en mi vida, es una forma de vivir, ¿sabes? O sea, intento buscar mis equilibrios, yo creo que no nos podemos quejar, pero quiero decirte, el proyecto es una prioridad y ya está, no llames. Pero tú también eres una prioridad, tu bienestar también es una prioridad. Sí, soy bastante cara dura. Entonces consigo mis momentos, hago bastante deporte, paso tiempo en la montaña, y ahora a partir de hoy un poco más. Y sí, nos organizamos bien, Que es lo mismo que estás haciendo con todos tus agentes. Es decir, que si tú estuvieras estresado, agotado, perderías esa perspectiva sobre lo que estás haciendo, que es un vino lento. ¿No? Y una empresa un poco lenta también. Una empresa lenta, pero quiero decir... Pero me gusta esto, es bonito. Pero que no va con las prisas del día a día, ¿no? Sino que va a su propio ritmo, que es el ritmo biológico, ¿no? Porque vosotros estáis muy conectados con la biología y el ritmo biológico. Sí, a ver, no sé, todos los inversores y tal lo que valoran son las empresas de rapid growth, ¿no? Yo creo que el vino no lo es y en nuestro caso tampoco lo somos, o sea que aquí no ganaremos ningún premio, ¿no? Pero, bueno, quizás son características del sector y luego es esta visión de largo plazo que yo lo veo, es decir, no, para crear el valor que queremos crear de marca y de territorio, no podemos correr. No, aquí no hay, ¿cómo es trasera en castellano? Atajo. No hay atajos. Bien, pues ¿alguna visión de futuro por aquí que tengas? ¿Algo que verías decir, ostras, pues me gustaría tirar por aquí o realmente es desarrollar lo que tenéis y hacerlo crecer? A ver, yo creo que en nuestro caso es desarrollar el proyecto de Cansumoy, que es este proyecto que os comentaba de recuperación más joven. Aquí es donde tenemos que poner mucho esfuerzo, centrarnos, detalle, local, centrarnos, huir un poco de las tentaciones a veces de hacer vino en otras zonas y de estar muy centrados en nuestro territorio. Y
Yo creo que yo ya tengo que pensar a la próxima vez que me invites tengo que venir a hablar de alguna cosa de non-for-profit o algo así, que estén ya las siguientes generaciones espabilando y retirándonos a tiempo, aprendiendo de lo que decimos, ¿no? Perfecto. Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna